Biografía de Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una pintora mexicana de la primera mitad del siglo XX, que se ha convertido en todo un símbolo cultural. En efecto, Hilda Trujillo, en una biografía sobre la artista, comenta: su personalidad ha sido adoptada como una de las banderas del feminismo, de la discapacidad, de la libertad sexual y de la cultura mexicana. Hace mucho tiempo, una mujer que inspiró el arte en México y el mundo. Su nombre completo fue Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nació el 6 de julio de 1907 en Ciudad de México, en la famosa Casa Azul de sus padres, que fue siempre su residencia. A pesar de que a lo largo de su vida tuviera otras estancias alternativas, como el estudio de Diego Rivera en San Ángel y en otros emplazamientos dentro y fuera del país. Frida era hija de William Guillermo Kahlo, de ascendencia húngaro-alemana, y de Matilde Calderón, natural de Oaxaca. Catalogada como surrealista, Kahlo prefería pensarse a sí misma como alguien que representaba su realidad última, lo que hace sentir muy lejos de las preocupaciones por el inconsciente propias del surrealismo. Varios elementos marcarían su obra. Por un lado, la indagación del arte popular e indígena mexicano. Por el otro, la exploración de su propio dolor, tanto físico como emocional, derivado de sus grandes problemas de salud y de su tormentosa vida al lado de Diego Rivera, el muralista mexicano. Para comprender mejor, conozcamos algunas de sus obras emblemáticas. En 1926, Frida Kahlo pinta su primer autorretrato. Tendría para entonces 19 años de edad y sufría las consecuencias del grave accidente que le dejó mucho tiempo postrada en cama. Durante ese tiempo, Frida no podía ver más que el techo de su habitación. Su madre, conmovida, diseñó para ella un caballete especial que le permitiera pintar acostada. A un lado del caballete sujetó un espejo, de manera que Frida podía al menos verse a sí misma. Fue así que Frida Kahlo comenzó a autorretratarse. Este cuadro sería el que daría inicio a su indagación personal. Frida, cuando comenzó a pintar, no se rendía tributo a sí misma, más bien se percibía fea y demasiado delgada. Y no embelleció ninguno de sus rasgos, sino que realizó aquellos elementos considerados antiestéticos, tales como sus cejas hundidas y arqueadas en corazón. Jamás advirtió que en esta sinceridad encontraría su signo distintivo y despertaría el interés de la comunidad internacional. Más que amor, Frida era una auténtica devota de su marido, Diego Rivera. Siempre percibió a Diego como un talento superior, mientras que se percibía su propia obra como absolutamente espantosa. En un ensayo titulado Frida Kahlo, retrato del artista como esposa empresaria, que esta mujer asumió no solo el cuidado de su esposo, sino que se encargó de su carrera internacional como una auténtica empresaria del arte. La idolatría que Rivera despierta en Frida se expresa en este retrato de 1931 llamado Frida y Diego Rivera. Diego porta en su mano derecha los atributos del pintor: la paleta y sus pinceles, menuda y ataviada apenas con un traje tradicional mexicano. Frida descansa su mano sobre la de Diego, como si éste la soportara a ella. Su rostro se inclina gracialmente hacia su marido. En el año 1930, un año después de casada, Frida debió enfrentar el primero de sus 3 abortos. El de 1930 requirió intervención quirúrgica, ya que era absolutamente imposible el desarrollo del bebé en el útero, debido a las complicaciones de salud de la madre. Profundamente adolorida, ya que Frida deseaba con intensidad ser madre. El año siguiente pintó esta tragedia en el cuadro llamado Frida y la cesárea. El tema debió representar para ella una gran dificultad, ya que el cuadro quedó inconcluso. Las dos Fridas, 1931.
En este cuadro, Frida parece haberse inspirado en el recuerdo de una amiga imaginaria que tuvo a los 6 años de edad, una especie de alter ego. En el cuadro, representa las dos herencias culturales, a la izquierda la europea, a la derecha la indígena. Ambas están conectadas por la sangre, por las arterias del corazón expuesto. En el retrato a la izquierda, el corazón aparece abierto como un corte transversal, mientras que en el otro vemos la superficie exterior del corazón. Por un lado, imagen de corazón de Cristo, por el otro, recuerdo de los sacrificios religiosos del pasado precolombino. Cada una de las Fridas porta atributos diferentes. La Frida de derecha, una tijera que ha cortado una arteria que gotea sobre su regazo, ataviado con un traje blanco. La Frida indígena lleva en su mano izquierda un pequeño retrato de su amado Diego Rivera, conectado a una de las arterias del corazón. Mi nacimiento, 1932. Animada por Diego Rivera a representar los momentos más singulares de su vida, Frida quiso representar su nacimiento como si hubiera dado a luz a sí misma. En la escena aparece la madre con el rostro tapado por las sábanas en alusión a su muerte. Frida asoma su cabeza entre las piernas de la madre y bajo ella un charco de sangre se presenta, recordando también su más reciente aborto espontáneo. Sobre la cama, colgado en la pared, un cuadro dentro de él retrata a la Virgen de las Angustias que observa la situación. Al pie de la obra, Frida representó un pergamino abierto en el que habría de ir algunas palabras que nunca escribió. El cuadro se trata, por lo tanto, de un ex-voto que quedó inconcluso. Parte de su estilo fue de hecho una revisión del arte de los ex-votos populares que se presentaba en una ofrenda a Dios que contaba mediante la imagen y un texto alusivo el milagro por él agradecida. Unos cuantos piquetitos, 1935. Las infidelidades de Diego Rivera habían alcanzado el colmo cuando decidió tomar a la hermana de Frida por su amante. Una noticia sobre un feminicidio por aquel entonces impactó a Frida. Un hombre había asesinado a su mujer a puñaladas. Al ser atrapado por las autoridades, declaró: "Solo le di unos cuantos piqueticos". Frida representó este crimen como alegoría de su sufrimiento emocional entre la traición doble con una muerte espiritual. Sobre los personajes, una flacteria inmortaliza la frase del criminal. Un rasgo importante del cuadro es que la sangre sale del contexto pictórico y se dispersa por el marco, como queriendo alcanzar la realidad en el que se encuentra el espectador. Así Frida intenta romper la separación entre ficción y realidad. Retrato con collar de espinas, 1940. Hacia 1939, Frida se habría divorciado de Diego Rivera. Es el fracaso de su experiencia amorosa lo que retrata en la obra Autorretrato con collar de espinas. Utilizará símbolos naturales para ello y combinará valores cristianos e indígenas. El collar de espinas, cual corona de Cristo, representa el estrangulamiento y las heridas producidas por la traición de Rivera. De estas ramas cuelga el cuerpo muerto de un colibrí, símbolo de la suerte en el amor, según la tradición mexicana, o símbolo Huitzilopochtli, dios de la guerra. El colibrí es acechado al mismo tiempo por un gato negro, mal presagio que posa en el hombro izquierdo de Frida. Sobre el hombro derecho, el mono doméstico que le había regalado Diego Rivera. El mono jugando jala el collar haciendo que las espinas se hundan en su pecho. Alrededor de los personajes principales, un universo de mariposas y libélulas representan la resurrección. Diego en mi pensamiento, 1943. Llamado también Autorretrato como Tehuana, este cuadro de Frida Kahlo vuelve a evocar el amor y la adoración por Diego Rivera. Consiste de la fascinación que el pintor sentía por la vestimenta tradicional mexicana. Frida se atavía con el traje de tehuana, propio de la cultura zapoteca. En su frente, justo arriba de los ojos, estampa un retrato de Diego Rivera, dándole cierta literalidad. La columna rota, 1944.
En este cuadro, Frida Kahlo representa el sufrimiento derivado de su accidente que a pesar del paso de los años sigue haciéndose sentir, con un paisaje desértico y desolado al fondo, imagen viva de su soledad. Frida se representa abierta por el torso, dejando traslucir una columna jónica asociada con lo femenino pero quebrada. Un sistema de amarres la atan la columna, cual mártir cristiana San Sebastián, mientras soporta la punción que sobre ella ejercen los clavos que atacan todo su cuerpo y su rostro. Aunque llora, su expresión permanece impávida. Sin esperanza, 1945. Durante un periodo de su vida, Frida Kahlo sufrió de independencia hasta quedar extremadamente delgada. Por ese motivo, tuvieron que alimentarla a través de un embudo. Sobre un paisaje estéril que contiene el sol y la luna, el día y la noche como un ciclo eterno e indiferenciado para quien sufre, Frida representa este periodo. El embudo gana dimensiones fantásticas y en lugar de llevar comida procesada, recoge toda suerte de carnes rojas, aves y pescados. Sobre ellos una calavera de azúcar decorada con los motivos del Día de Muertos. ¿Acaso se le presenta dulce la muerte frente a esta tortura alimentaria? Sobre la calavera está escrito su nombre. Detrás del cuadro, Frida escribió: "No resta ni la menor esperanza en mí, todo se mueve en sintonía con lo que el estómago contiene". El ciervo herido, 1946. Hacia 1949, Frida Kahlo realizó una de sus cirugías para mejorar el problema de su columna. Nada se logró. Decepcionada por los resultados, se representó a sí misma como un ciervo herido en cesárea. Su propia cabeza con cuerpo de ciervo lleva una cornamenta. El cuerpo es atravesado por flechas hirientes. El ciervo, en medio del bosque árido en el que el fondo puede distinguirse la luz del horizonte, es incapaz de salvarse. El abrazo de amor del universo, 1949. La Madre Tierra acoge en su seno a Frida, que a su vez arrulla a Diego Rivera como si de un niño se tratase. Rivera lleva en su frente un tercer ojo que observa toda la escena. El universo que lo envuelve expresa la dualidad del día y la noche. Cielo y tierra tienen rostro y de los senos de la tierra materna gotea la leche que alimenta. Las raíces se extienden buscando el suelo. Símbolos mexicanos participan de la escena como el vestido tradicional de Frida. Una vegetación propia de aquellos parajes mexicanos intensos hace su aparición. Nopales, cactus y magueyes. A los pies de aquel universo amoroso y envolvente, yace un perro de raza Xoloitzcuintle que de acuerdo a la mentalidad mexicana es un símbolo de la muerte, en ese caso es la muerte dormida. Mi familia, 1949. En un esfuerzo para construir su identidad, Frida pinta a su familia como una suerte de árbol genealógico. El de 1949 no será el único, pero será el que incluya a más personajes de su grupo familiar. En el centro su padre y su madre, Guillermo Kahlo y Matilde Calderón. En la franja superior los abuelos paternos, Jacobo Heinrich Kahlo y Henriette Kaufmann Kahlo. Y maternos, Antonio Calderón e Isabel González y González. En la franja inferior, sus hermanas Matilde, Adriana, la propia Frida Cristiana. También aparecen unos niños, aunque no se sabe exactamente quiénes son, ya que quedaron incompletos. Algunos piensan que se trata de los hijos de Cristina, otros que los hijos del anterior matrimonio de su padre y un hermano que murió poco después de nacer. En el centro de esta franja, un bebé, probablemente sea una alusión a los hijos que perdió en sus abortos. Viva la vida, 1954. Este fue el último cuadro que Frida firmó antes de morir, aunque no se sabe a ciencia cierta si fue el último que pintó, ya que otros cuadros de este periodo posterior
a la amputación de su pierna lucen toscos y burdos en comparación a este. El cuadro es una celebración de la vida. La sandía, conocida en algunos países como patilla, es una fruta asociada a los esqueletos de los días de muertos. Así, una vez más, vida y muerte danzan en el cuadro de Frida Kahlo. El tono, sin embargo, sería optimista, variante, a pesar de todos los embates que sufrió en vida. Frida se despide diciendo: ¡Viva la vida! A lo largo de su vida, Frida experimentó diversos problemas de salud que fueron determinantes en el desarrollo de su carrera pictórica. El primero de ellos fue la poliomielitis, que sufrió a los 6 años de edad y que le hizo tener una pierna más corta que la otra. En 1925, cuando tenía 18 años de edad, una tranvía impactó el autobús en que Frida viajaba, ocasionándole diversas fracturas y lesiones en la columna que le causaron inmovilidad en diferentes momentos de su vida. Fue durante esos periodos en que Frida comenzó a pintar. Frida Kahlo se casó con el muralista mexicano Diego Rivera en el año 1929 y pronto quedaría embarazada, pero sufriría un aborto en 1930. A este dolor se sumaron las constantes infidelidades de Rivera, lo que llevaría al divorcio en 1939, aunque un año después vuelven a casarse. Es bien conocido el compromiso de Frida Kahlo con el Partido Comunista, razón por el cual le dio asilo en la Casa Azul a León Trotsky y su mujer, donde el líder ruso sería asesinado en 1940. Debido a complicaciones de salud, Frida fue internada en el Hospital Inglés en 1950 hasta 1951. En 1953 le amputaron la pierna derecha. El 13 de julio de 1954, Frida Kahlo murió de tromboembolismo pulmonar en la Casa Azul, el mismo lugar donde nació.